pasó Nabucodonosor a nuestra vida espiritual, a nuestro día a día, a cómo vivimos y a cómo viviéramos también si fuéramos procesados ante alguna prueba difícil con mucha dificultad. Amén. Ahora llevémoslo a lo bíblico en Daniel capítulo 4, del 4 al 36. Papito Señor Jesús. Capítulo 4, verso 4 al 36. Amén. Leo en el nombre de Jesús. En el versículo 4 identifica a este personaje como un hombre muy conocido de la dinastía de Babilonia, en la aldea de ese país que actualmente es Irak. Amén. Y este personaje era muy conocido ya que tenía mucho poder, lo conocía casi todo el mundo y era muy próspero, tanto a la riqueza, a lo material y a lo que él le podía entregarle a los más pobres. Pero a pesar de ese gran poder, de eso que tanto tenía él, aún así actuaba mal y despreciaba a su pueblo. Bueno, llevamos en el versículo del 5 al 9, habla de que Nabucodonosor tuvo un sueño en la cual tuvo visiones terroríficas, tuvo escenarios en ese sueño con mucho temor, en la cual se le estaban presentando situaciones que él no entendía. Y bueno, este rey despertó con mucho miedo, aflicciones, no sabía qué hacer porque había soñado estas cosas. Y bueno, ahí empezó como a pedir ayuda. Cuando despertó, este rey ordenó a llamar a todos sus discípulos de Babilonia, a los magos, a los astrólogos y parte de su gobierno para que le ayudaran a interpretar este sueño, ya que él por su propia fuerza y por su propia inteligencia no podía ni siquiera lo más mínimo descifrar. Amén. Así que teniendo a esos magos, a esos astrólogos, a esos ayudantes de él para descifrar este mensaje, nadie pudo revelarle el sueño, hasta que él se sentía afligido, me imagino yo, porque despertó con un gran dolor en el alma, con una preocupación en la cual que algo está sucediendo en mi vida, algo me viene, porque cada uno nos sentimos así cuando tenemos algún sueño y no lo sabemos entender, pero los versos. Amén. Amén. Bueno, del versículo 5 al 9 habla sobre cuando despertó el rey, cuando emitió la orden de llamar a sus discípulos y comentarle que le ayudaran a descifrar este sueño. Amén. Hasta que Daniel en el verso 8 al 9 dice así: finalmente Daniel se presentó ante mí, le conté el sueño. Daniel lleva el nombre de mi Dios Belsasar, ya que el espíritu de los dioses santos vive en mí. Acá me quiero pausar un momento, ya que Nabucodonosor le asigna un nombre a Daniel, que es Belsasar, un dios que es de Nabucodonosor, un dios que él sigue. Y si nos vamos al versículo del 1 al 3 del mismo capítulo 4, habla sobre paz y prosperidad para todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reinado durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. Aquí ya estamos viendo un rey pagano, hipócrita, en la cual le está asignando, acá está reconociendo que hay un Dios Altísimo, conoce al Dios verdadero, y a pesar de eso a Daniel le asigna un nombre de un Dios, otro Dios que él seguía. Amén. Y continuando con del 5 al 9, bueno, ya cuando el rey le asigna este nombre de Belsasar, lo asigna como jefe de los magos, y ya que el espíritu de los dioses santos vive en él y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelva. Dime ahora el significado de mi sueño. ¿Ya?
en el versículo 10, del 10 al 15, vamos a ver la revelación del sueño que él está contando. Y dice: mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto, vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se reveló hacia mí. Los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de este árbol. Verso 13. Luego, mientras soñaba, vi un mensajero, un santo. ¿Cómo lo interpretamos esto? Que descendió del cielo un ángel. Un ángel. Y este mensajero gritó: talen el árbol y córtele las ramas, sacúdale las hojas y desparramen su fruta. Espante los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales salvajes, las plantas del campo. O sea, a este rey, durante el sueño descendía un ángel desde los cielos para emitir la orden de cortarle ese sueño y mantener la base del árbol cortado, ya protegiéndolo con una faja de hierro. Y me imagino alguna especie de una red santa que proteja mientras tanto que se resuelva esta aflicción que está viviendo en el sueño. Protege ese árbol con esa red santa hasta que en el versículo 16 también menciona a este ángel que durante 7 periodos de tiempo que tenga una mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Entonces ya cuando el ángel descendió y todo ese árbol, ya le estaba declarando un tiempo para que él viviera un tiempo como un animal salvaje, que comiera como un animal, que viviera con otros animales esos periodos de tiempo, que son 7 años, 7 periodos de tiempo, en la cual vivió me imagino que vivió todas las estaciones del año, soportando el frío, la calor, invierno, y viviendo ahí todos esos procesos que viven los animalitos ahí, él los vivió. 17. Pues esto declararon los mensajeros. Esta es la orden de los santos para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y lo entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Amén. Ya con esto lo que nos revela el sueño, ya están pasando cosas difíciles para este personaje, ya que este sueño revela igual situaciones que la cual nos está como interrumpiendo en un sueño y a la vez nos está como ya enviándonos a un proceso para poder estar ahí humillado y poder ya aprender. Y me quiero retroceder acá al versículo 16, porque acá habla sobre tiempos. ¿Y qué podemos decir sobre el tiempo? Al tiempo que lleva Dios para nuestras vidas, ya que en Eclesiastés 9:12, lo leeré yo, dice así: porque el hombre tampoco no conoce su tiempo, como los peces que no son presos en las malas redes, y tampoco las aves que se prenden el lazo, así son alzados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Así como les expresa, el tiempo de Dios no es solamente un lapso cronológico, sino es considerado como oportunidades para cada uno de nosotros, ¿ya? Toda prueba, dificultad que podamos estar viviendo, no es porque sí, sino que el Señor nos envía en el tiempo de Él. Cuánto duraremos con esas aflicciones, pero considerados como oportunidades para nosotros, para ver en qué nos estamos fallando, en qué nos estamos equivocando, en cómo actuamos frente a los demás, a nuestra familia, y cómo vivimos el día a día, si somos unos creyentes así firmes y dispuestos a declarar el nombre de Él y revelar el Jesucristo en nuestros ojos, en nuestras actitudes afuera en el mundo, porque allá afuera somos
probado en todo sentido, en todas las áreas también. Amén. Así que todo tiempo de Dios es necesario para nuestra vida, independiente el área en la cual está siendo probado, sino que es necesario vivir ese tiempo de Dios. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y sus tiempos son tan perfectos que lo hace solamente para nosotros arrepentirnos, humillarnos frente a Él, ser procesados y tener esa fe genuina, que confiemos en Él, aunque estemos en la tormenta, viviendo esa aflicción, avanzar, confiar, tener esa fe. Versículo 17 al 18. Pues esto decretaron los mensajeros en los que ordenaron los santos, para que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquier que Él elija, incluso a las personas más humildes. Versículo 18 dice: Belsasar, que es Daniel, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo, que el espíritu de los dioses santos vive en ti. Ya Nabucodonosor le explica el sueño, cada proceso detalladamente, y ahora le exige a Daniel que por favor le ayude con esto, ya que ya es como una carga que está sobre él, como una aflicción. Está desesperado en salir de esta. Y en los versículos 19 al 24, bueno, aquí Daniel le revela el sueño detalladamente. Al oír el relato, Daniel, también llamado como Belsasar, a como le asignó Nabucodonosor, se quedó agobiado por un momento, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alames por el sueño y dime lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a su enemigo y no a usted. 20. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes, nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. 23. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen a la tierra el tocón con las raíces, sujeto con la faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que lo moje el rocío del cielo y que vivas con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo, durante 7 años. Aquí ya está, aquí ya recibió la respuesta Nabucodonosor, este hombre con esta actitud de soberbia, hipocresía, y bueno, ya redactándole este sueño, Nabucodonosor ni siquiera se preocupó, pero sí tenía sus dudas. Bueno, pensaba que quizás iba a perder su reino, su prosperidad, todo su poder, y Daniel, me imagino que le dijo: sí, de la forma para que seas procesado y te humille ante el gobernante de todo y declares quién es el único Altísimo, al único que se le da toda la honra y gloria, y al único Dios, no a otros como tú lo haces. Pero recuperarás todo nuevamente hasta cuando hayas reconocido tus errores, tus procesos y te humilles frente a Él. Y esto lo afirma el verso 26, que dice: sin embargo quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol, que es la base del árbol cortado, y esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Es como nosotros que podemos estar bendecidos de alguna manera, tanto en lo espiritual o material, pero sin darnos cuenta apartamos a Dios de nuestras vidas, y esto actuamos bajo nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, tomamos nuestras propias decisiones sin consultarle a algún líder, al pastor de la iglesia, incluso orar en dirección a aquello, en cómo tomar decisiones.
pero nos acostumbramos tanto a lo material de este mundo que nos empieza a gustar, tanto relacionado al trabajo, al dinero y a tener bienes materiales, a tener a la familia quizás con salud, con que no le falte nada a nuestros hijos, y ahí le damos paso a esos enemigos espirituales que vienen la altivez, la arrogancia, el orgullo, hipocresía, vanagloria, soberbia, y ahí empiezan a despertar estos enemigos, pero a veces no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta que eso mora en nosotros, pero no hacemos nada al respecto, nada por reprenderlo, y ahí es donde Dios nos avisa con anticipación, ante sueños, visiones, a través de hermanos en Cristo, incluso a través de la palabra. El Señor nos está advirtiendo de un comienzo ya todo lo que se nos puede venir si seguimos actuando de esta forma. ¿Hasta cuándo? Cuando vemos que todo lo que se nos ha advertido a nuestras vidas se hace realidad, viene, y ahí es donde nos atormenta y nos descuidamos espiritualmente, y ahí es donde el Señor nos prueba a cómo llevamos esa madurez, a ese nivel de inmadurez que podemos cargar frente a estos procesos y no poder enfrentarlos. Y ahí es donde ya el Señor dice, no me escucha, no está ahí duro, tieso, no quiere recibir de mí. Y ahí es donde el Señor se asoma a tu vida a través de, no sé, sueños, visiones, frente a alguien de tu familia en Cristo, y te dice, hey, te estás fijando en cómo pega, en cómo hace tus cosas a tu manera, no ves que yo soy el Rey poderoso, que yo tengo la solución para tu vida, y tú sigues así con tu actitud de arrogancia, soberbia, y no haces nada al respecto para tener una comunión conmigo, arrepentirte y humillarte ante mí. ¿Qué esperas? ¿Que te pasen cosas trágicas, cosas difíciles, que se te venga alguna enfermedad para ir recién valorar toda la obra y toda la misericordia que ha tenido el Señor con cada uno de nosotros, incluyéndome también? El Señor ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, y aún así seguimos con esa inmadurez espiritual en la cual nos aferramos a eso, y también nos cegamos espiritualmente cuando amamos el mundo, cuando le tomamos ese gustito al mundo. El Señor tiene en su disposición para ayudarte en todo momento, hermanos que están en sus casas. El Señor está ahí dispuesto a ayudarte, tiene la mano extendida, pero nosotros no avanzamos hacia Él a pedirle ayuda. Dios no depende de nosotros, Él es un Dios soberano. Nosotros dependemos de Él. Nosotros tenemos que buscarlo, seguirlo, buscar ante Él, tener una comunión constante, ayunar si es necesario, orar. Si estamos fallando, nos estamos dando cuenta que estamos haciendo algo mal y estamos siendo, no sé, quizás alguna división en la iglesia, en nuestra congregación o incluso en nuestra familia. Estamos dividiendo, estamos apagando el espíritu de otra persona. Tenemos que analizarnos, incluyéndome, analizarnos día a día, porque quizás estemos bien, todos bien espiritualmente ahora, pero el día de mañana no sabemos qué viene, no sabemos qué pasará, pero el Señor lo sabe, y ahí nos va a probar nuevamente para que actuemos en el momento, limpiemos, hagamos limpieza día a día, como hacemos esa limpieza en la casa cuando botamos la basura, para que no se acumule esa misma basura espiritual. No tenemos que dejar que se vaya acumulando día tras día y nos vaya a contaminar nuestro espíritu, y así podamos transmitirle esa contaminación a algún hermano de la iglesia o a algún miembro de nuestra familia, incluso a alguien que amamos. Amén. Señor Jesús. Vamos a seguir con el texto. En el versículo 27 dice: Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá
entonces puedas seguir prosperando. O sea, ya Daniel ya le había aconsejado a Nabucodonosor lo que estaba pasando en él, porque en él ya tenía esa actitud de soberbio, que él tenía el poder, llevaba su idea, que podía humillar a quien quería, ofender a quien quisiese. Y aquí Daniel, con mucha sabiduría, inteligencia, carisma y carácter, le dice y le aconseja a Nabucodonosor que deje de pecar y que sea humilde con todo, y así quizás pueda seguir creciendo y prosperando, recuperar su reinado. Amén. Pero en este entonces Nabucodonosor no le tomó importancia al consejo, no le tomó importancia al sueño, lo que significaba, porque él tenía seguridad de sí mismo en decir, no me puede pasar esto si soy el rey, soy gobernante casi todo el mundo y a mí nada me puede detener. Y me imagino que puede decir esas cosas. Hasta que, ¿qué pasa cuando se vuelve realidad y cómo reaccionaríamos? Tanto a nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando se nos vuelve realidad y cómo reaccionaríamos cuando viene aquellos que nos han advertido en toda situación, en toda aflicción? ¿Qué pasa si se nos vuelve realidad? ¿Cómo nos enfrentaríamos a aquello? Y bueno, como Nabucodonosor le perdió la importancia a este sueño, se le cumplió. Y aquí en el verso 29 al 32 habla sobre este cumplimiento del sueño, que dice así: 29, 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuese mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. O sea, ya aquí le estaba entrando la soberbia a este patudo, podríamos decir, que gracias a su poder, a su esfuerzo, tenía todo lo que él tenía, tanto a lo próspero, a lo que él también le daba a los demás. Se estaba jactando en eso, se estaba vanagloriando. Y bueno, en el versículo 31 habla, dice, versículo 30, y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder, para que fuese mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. 31, mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este es mi mensaje para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado a la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo, que gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. O sea, para el Señor, a él no le importa nuestra sociedad, si somos ricos, pobres, nuestra situación social. Él nos envía pruebas, nos procesa de tal manera cuando nosotros actuamos de esta manera, como Nabucodonosor. Me imagino ahí al rey en su terraza contemplando su paisaje, y ahí que venga el Señor, la presencia, y que le diga estas palabras que le dijo textualmente, y fuese sorprendido. Y bueno, Dios lo envió a humillarse por 7 periodos de tiempo, es decir, 7 años. Amén, Señor Jesús. Y en el versículo 33 habla: en ese momento se cumplió la sentencia, y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y la mojó como el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Aquí ya nos imaginamos cómo vivió Nabucodonosor en ese periodo,
en esos 7 años, con ese pelo largo, esa mala higiene, esas uñas como garras de animal, todas con sus ropas rasgadas, y vivir por ese tiempo como un animal salvaje, pensar como un animal salvaje, actuar como un animal, comer migajas, comer pasto seco, no sé, y vivió, esto es bíblico, vivió esos periodos siendo humillado de esa manera hasta que él reconociera quién es el Altísimo, el gran yo soy, el único, el gobernante de nuestras vidas. Amén. Bueno, Nabucodonosor aprendió la lección, fue advertido a través del sueño, fue procesado. Antes de ser procesado no le importó mucho el sueño, no le preocupó tanto. Y después de eso fue procesado, fue aconsejado, hasta que llegó a la presencia del Señor, le hizo pasar esos tiempos de humillación para que él se arrepintiera. Y bueno, este hombre, este personaje bíblico, llegó a ese momento en que se cumplió la sentencia y reconoció quién es el Rey de Reyes, lo empezó a adorar, lo empezó a llevarlo dentro de él. Y aquí en el versículo 34 al 37 habla sobre este arrepentimiento. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perspectivo, y todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, y entre la gente de la tierra nadie puede detenerle ni decirle: ¿por qué hace estas cosas? Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y mis nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, glorifico, doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Amén. Así lo llevamos al igual manera a nuestra vida espiritual. Como este versículo habla sobre este mensaje que tiene como título que Dios humilla al soberbio. Y créame que no es por ser vengativo ni nada, sino que Dios es un Dios de amor, que lo hace simplemente para que nosotros pasemos por ese fuego, por esos procesos, para que nosotros tomemos conciencia en qué cosas estamos fallando y en cómo estamos actuando a través de las cosas que podemos tener materiales en este mundo, dones espirituales quizá, que siendo frutos del Espíritu Santo, igual nosotros podemos utilizar esos frutos de la mala manera, como hablábamos en reuniones anteriores sobre los dones espirituales, que sin amor de nada me sirve. Y este enemigo espiritual, que es la soberbia, es humillado si nosotros oramos en esa dirección, lo llevamos ante el Señor, lo identificamos primero que nada. A veces no podemos porque estamos tan cegados y tan maldecidos por nuestras generaciones, por esas maldiciones generacionales, que nos cuesta identificar el enemigo que está morando. A veces si es orgullo lo que me está pasando, o es un poco de arrogancia, pero en realidad es algo más allá que está oculto, que está ahí escondido, que no quiere salir de tu ser para no ser expuesto, y tampoco no quiere Satanás que haga esa limpieza general, porque él te quiere en el piso, ahí sufriendo, con el corazón partido. Y ahí el Señor está ahí esperando hasta que con mucha fuerza, perseverancia, mucho esfuerzo, identifiquemos esos enemigos espirituales y lo podamos llevar ante Él. Amén. Su inmenso poder es muy grande.
y puede hacer grandes cosas para nosotros, pero nosotros nos podemos preguntar, pero ¿cómo lo hacemos? Clama a mí y yo te responderé. Ahí, clama a mí en tu aflicción, en tu dolor, en tu pena, en alguna pérdida, no sé. Clama a mí. Estás sufriendo, tienes una prueba que te está partiendo el alma día a día. Clama a mí, te dice el Señor. Nos dice el Señor a cada uno, incluyendo a los niños que están creciendo en esta congregación, ya están siendo probados también a través del Señor en el colegio, en las casas también, a través de todo lo que es relacionado a la tecnología, dibujo animado, no sé, YouTube, donde pueden ahí buscar distintos tipos de videos, también son ahí procesados. Y sé que ahí cada uno de las niñas y de los niños tienen ese carácter de evitar esas cosas, de decir, no, yo soy hijo o hija de Dios. Y así nosotros como adultos, como padres, tenemos que también darle ese ejemplo a nuestro hijo, no llevar en esta mochila pesada esos enemigos espirituales, esa soberbia, que ese espíritu es muy diabólico, en la cual si le damos autoridad a aquello, ahí nos dejamos actuar como nuestra carne, actuamos humanamente para solucionar cosas. Mucha arrogancia también mora en esto, y ahí el Señor cuando se asoma en tu vida te da una lección, unas correcciones espirituales, en donde dice, te estás fijando en cómo estás actuando, en cómo pecas, en cómo estás arrastrando a tu familia, a tus hijos. Tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres la mujer también que edifica tu casa, y tienes que edificar a tu esposa, a tus hijos, y tú como hombre sacerdote también tomar ese carácter de hijo de Dios, dejar las cosas vanas de este mundo y enfocarte en mis planes que yo tengo para ti, que te lo he revelado, pero aún así estás atado a este mundo. Y aquí cuando Dios nos comienza a procesarnos bajo pruebas difíciles, no porque Él sea malo, sino que Él es un Dios de amor, y quiere procesarte como esa espada que quiere ser terminada así como una espada fuerte, bien con su filo ahí para vencer toda batalla. Pero para procesar esa espada hay que pasarla por fuego, golpearla para darle la forma, y ser procesada para su término, para todos sus detalles. Y así el Señor nos quiere procesar hasta que nosotros reconozcamos y nos humillemos frente a Él. Quizás nos vamos a vivir 7 años como Nabucodonosor, como un animal salvaje ahí, pero sí nos vamos a sentir como similar al proceso de Nabucodonosor, cuando somos procesados. Como testimonio personal, el Señor, a pasar de este tiempo, gracias a su misericordia, rompí el velo, ese velo que no me dejaba ver más allá, y el Señor ahí me procesaba, me advertía, incluso te puede hasta quitar lo que Él te dio en algún momento, hasta que recobres la razón, reconozca tus errores, y no dejes que ese orgulloso que mora ahí le diese autoridad. Hasta que el Señor, me advirtió tanto, y ahí me procesó, y aquí me tiene nuevamente. Su misericordia es tan grande y perfecta que aquí me tiene nuevamente parado como hijo de Dios. Estoy seguro de que nada del mundo de allá afuera me llama la atención. Gracias a Dios que me envió a esta iglesia también para conocer de su palabra, y aquí está la palabra que la cual nos edifica, la verdadera, la fuerte, la de corrección, la de poder, y no te va a hablar solamente de prosperidad material como otra iglesia, sino que te va a llamar a la obediencia, como a mí me llamó a la obediencia.
y a permanecer firme, aunque se burlen de nosotros allá afuera, aunque nos digan que somos aburridos. Y no, créame que esto es una locura tan hermosa que siento, y sé que cada uno de ustedes sienten esa locura con pasión, y estemos dispuestos a seguir avanzando con Él, de su mano, en todo momento. No quitemos al Señor de nuestros proyectos. El Señor nos tiene grandes planes a cada uno de nosotros, tanto en lo espiritual, y los demás será añadido, quizás material, algún buen trabajo, otras cosas también. Pero ahí el Señor nos está procesando, y que botemos ese caparazón de orgulloso, soberbio, y nos veamos reflejados en Él, en el Espíritu de Dios. Amén, papito amado. ¿Qué tipos de soberbia podemos identificar si nosotros estamos expuestos ante alguien que esté con esta soberbia? ¿Cómo lo podemos identificar? Y yo, por lo que pude investigar, hay dos tipos de soberbia: el vulnerable y el grandioso. ¿Amén? El vulnerable es aquel o aquella que utiliza la soberbia para compensar sus inseguridades. Ejemplo, alguien que vive con la necesidad de ser aprobado. Me imagino que más de alguno se habrá identificado con esto. Yo me identifico, porque antes pasaba esto en mi vida, como que con la necesidad de ser aprobado por alguien, incluso por mi familia. No, dígame todo que sí, yo tengo la razón, para no sentirme mal. Y estas situaciones que a ellos les importa saber en cómo piensan los demás de uno. Y debe ser un pensamiento positivo para estar tranquilo este tipo de personas y que compense su inseguridad. El grandioso, el soberbio grandioso, es aquel o aquella que se cree perfecto y superior a los demás, con arrogancia, donde la altivez, la jactancia, el ser prepotente, ese tipo de personas y espíritu llega incluso a despreciar y ofender a otros, como lo que estaba morando en el rey Nabucodonosor. Y no necesariamente con palabras, sino con actitudes, también gestos. Demostramos frialdad frente a alguien. Por ejemplo, no sé, estamos en un grupo de personas y yo soy amoroso con todo el mundo ahí, comparto, soy muy sociable, pero con alguien en específico trato de ignorarlo. O con algún gesto de frialdad trato de poner mi barrera para hacerlo sentir mal en algún modo. Ese tipo de soberbio grandioso, en la cual lo podemos tomar como este ejemplo que di, son los que más incómodos, que incomoda a los demás y desagrada a Dios. Este mensaje como enseñanza, ¿qué reflexión le damos a ese árbol soberbio y fuerte que puede habitar en nosotros? Ese árbol soberbio. ¿Cómo se está sintiendo usted, hermano, a través de esta palabra? Si su carne empezó a temblar de un comienzo de esta reunión, es porque ya su carne estaba ahí en aprieto, ya que me identificaron. Si se siente así como molestoso, esa carne quiere como escapar, es porque ya se está morando ahí esos enemigos que están siendo identificados. Y esta es la oportunidad de reprenderlo, de clamar. Clamen en este momento y pídale al Señor esa restauración, que los renueve y los purifique. Nos hemos sentido como ese árbol soberbio, como se describía en aquel sueño de Nabucodonosor, ese árbol grandioso que crecía y era visto por todo el mundo. Quizás nosotros nos hemos sentido así en algún modo, así como grandioso, sentimos que todos nos ven, todos como que nos deleitan, no sé, la apariencia, la forma como hablamos, cómo nos referimos a los demás, o se fijan, no sé, en lo que tengo, en lo material, o cómo me va en la vida, pero queremos seguir siendo así, como arrogantes, soberbios. ¿Qué logramos con esto? Que el Señor actúe y te advierta en todo momento, en toda situación. Sea como sea, Él sabe, cada uno los procesa de diferente manera, pero con
por la única razón de que seamos cambiados antes de tiempo, porque por algo no revela, nos advierte antes de que nosotros suframos, pero si no obedecemos, se nos va a hacer realidad todo lo que nos han advertido en toda situación. Pero el Señor no se anticipa para advertirnos, para nosotros interceder en aquello, no para ser orgullosos, religiosos o creernos muy espirituales, en decir, no, esto me afecta, te saco de mi camino y yo sigo adelante con mi Señor, y que mi Señor, y ahí entra el egoísmo, y ahí es cuando el Señor dice, pero te envié una prueba y ya te diste por vencido o por vencida. Amén. Este árbol soberbio lo podemos tomar como enseñanza para decir, quiero ser ese árbol soberbio en la cual de mis frutos coman mis hijos, coman mi familia, mis hermanos de la iglesia, que de mis sombras se refugien toda mi familia y sean como yo, como ese árbol soberbio. Amén. No. Y eso queremos lograr, que a tiempo cortemos ese árbol y que la base de ese tronco crezca, pero como un árbol que dé frutos espirituales, dé frutos de amor, dé frutos de unión, de amabilidad, de hermandad. Eso es lo que quiere el Señor, para que nosotros no, antes de tiempo, el Señor dice, mira, esto va a suceder. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a dar por vencido, por vencida, o vas a interceder, vas a hacer algo al respecto para que no llegue a caer, para que no llegue a contaminarte? ¿O queremos ser arrogantes hasta la muerte? Ahí es otra pregunta para ustedes, que queda para ustedes en sus corazones, y se vayan analizando y dándose ustedes mismos la respuesta a través del Espíritu Santo, y que el Señor ahí le vaya dando la dirección correcta en la cual cortar de raíz esto que es muy dañino para cada uno y para los demás. Amén. Dios le aborrece esto. ¿Cómo identifico a estos enemigos para ser salvo, para hacer algo al respecto? Y una de las, tenemos que conocer las características, primero que nada, de este espíritu enemigo. Una de las características es pretendemos querer o conseguir serlo. Quiero conseguir ser aquella persona, tanto en lo laboral, porque no me puedo sentir tan bajito, no puedo, necesito que en la boca de los demás a mí vayan palabras así como de aliento, de motivarme, y que se fijen en mis logros, en lo humano. Y también habla, o ser muy espirituales, también es una característica para identificar a un soberbio, a un arrogante. Y además también casi siempre se muestra incongruente. Incongruente significa que no tiene sentido a lo que habla. Podemos hablar, pero identificamos al tiro que no tiene sentido lo que está hablando. A eso se refiere incongruente. Hablan en exceso, estando en el espíritu enemigo. Porque es bueno hablar harto, pero estando en el espíritu, dando bendición, dando apoyo, con amor al hermano, a quien lo necesita. Y no hablar en exceso cuando estamos en el espíritu enemigo, estamos contaminados, tratamos de como ayudar, y también cuando estamos en ese espíritu enemigo, también tomamos parte de la Biblia, de la palabra, para poder defendernos. Tomamos como base la Biblia para poder no equivocarme, que yo tener la razón y tú estés equivocado y te juzgo, y ahí viene el prejuicio, entra el prejuicio y en la cual terminamos dañando al final aquella vida que quizá no sabemos cómo se siente por dentro. Quizá lo vemos acá alegre, contento, su sonrisa ahí es resplandeciente, pero por dentro puede estar hecho mil pedazos. Usted se imagina cómo aquella persona llega a su casa a dormir y está ahí su cabeza maquinando, operando, trabajando, y le cuesta dormir, le cuesta levantarse en la mañana, le cuesta
avanzar en su trabajo, en llegar alegre a su casa para entregar amor en su familia. No conocemos ese lado en su vida, en su día a día. Por eso es importante en identificar el prejuicio, en no dañar con cosas en exceso y ponernos, ser empáticos con nuestro hermano, con aquel que también veamos que está pasando un proceso en el cual el enemigo está ahí, lo tiene ahí tapado en la maldad, con vicio en el mundo o con dificultades en el mundo, incluso problemas familiares. Tenemos que ser empáticos con aquellos, porque nosotros en nuestro pasado, antes de conocer a Cristo, vivimos iguales, de la misma manera. Y ahora que estamos en Cristo, el Señor nos está probando cada vez cuando conocemos a alguien, ¿cómo lo recibiríamos? ¿Cómo lo recibimos? Ahí el Señor nos está probando. Y, por ejemplo, quiero contar un pequeño testimonio aquí. Hace unas par de semanas atrás conocí a un joven en la cual tenía problemas con su mujer por violencia intrafamiliar, todo relacionado a droga, alcohol. Y en este hombre había como mucha contaminación enemiga, había mucha soberbia, orgullo. Y el joven lo conozco y siento que el Señor me llevó a él y lo estaba ayudando. Y bueno, dejo todo en las manos del Señor, porque más allá tampoco no lo quiero espantar y enseñarle de la palabra de la manera incorrecta, ¿ya? Así que, y ahí yo sentí, el Señor me puso una persona que reflejada a mí en el pasado. ¿Voy a tener prejuicio frente a esa persona? Estando en Cristo, no, amén. Si yo salí del pasado, de esa oscuridad, con mis testimonios, puedo ayudar a aquella persona que el Señor está poniendo frente de mí, frente a mi camino. Y esto de hacerlo de una manera genuina, amor genuino, no para jactarnos, ni decir, mira, yo convertí a esa persona, o yo, no sé, me creo mucho con los dones que tengo, no sé, en soltar alguna palabra, o en orar así con pasión, o cantar, o me humillo ante la presencia acá, pero ahí ya estamos actuando de la mala manera, como con una arrogancia y como que yo tengo la razón, y entra todo como ligado a la soberbia, egoísmo, infinidad de cosas enemigas. También quedándonos en las características de cómo identificar este enemigo espiritual que es la soberbia, juzgan a los demás y no uno a sí mismo. Y está de preocupación, siempre quieren controlar todo, siempre quiere controlar todo. Cuando se sienten atacados se victimizan. Es otra señal, otra característica. Otra característica, hablan de servicio sin hacerlo. O sea, cuando dicen, no, voy a hacer esto, otro, voy a levantarme temprano para ir a servir al Señor, para ayudar en la iglesia, o no sé, me voy a prepararme con alguna palabra, no, voy a programarme una semana de estar en ayuno, full conectado con el Señor, pero somos como de la boca para afuera. Es como Nabucodonosor cuando le estaba dando el nombre de Belsasar, un dios de él. O sea, ya está, y en los primeros versículos él ya estaba reconociendo al Dios Altísimo, de la boca para afuera. Porque ya cuando le asigna el nombre a Daniel Belsasar, ya estaba teniendo otro Dios, no estaba adorando y glorificando al Señor de corazón. Y así lo llamamos a nuestra vida espiritual, en esa hipocresía en la cual hablamos y no hacemos nada al respecto, solo de los labios hacia afuera, pero del corazón. Eso es lo que debemos analizar. Hablan de servicio sin hacerlo, piensan que son un ejemplo a seguir. O sea, eso está claro,
tal cual como lo dice, es fácil identificar esto. Como que yo soy un líder, yo soy un ejemplo a seguir, mira cómo estoy, mira cómo el Señor me transformó, mira cómo pude crecer en el Espíritu, y empezamos como a jactarnos y a hacer, como a sentir despreciado al que nos está viendo. Y siempre se muestran como un sábelo todo. Y por último, usan el miedo para manipular a otras personas. Cuando nos sentimos inseguros, con miedo, o todavía tenemos pensamientos del pasado que todavía están ahí como susurrando en nuestras mentes, o incluso aparecen en sueños y amanecemos afligidos y no hablamos al esposo o a la esposa porque amanecimos de mal carácter, y ahí como para ocultar ese miedo y esa inseguridad tratan como de manipular todo, como de controlar todo, para que no invadan su situación y no sea ayudado o ayudada. Una de las preguntas que entrega esta enseñanza de poder, corrección y de un mensaje que también el Señor nos está advirtiendo en todo momento, con anticipación, que somos ese árbol soberbio o un árbol que da frutos de bendición, frutos de humildad, frutos de acercar a nuestras personas, a nuestro núcleo, a los caminos del Señor. ¿Qué tipo de árbol me siento identificado en estos momentos? Si soy un árbol soberbio, bueno, voy a tener que clamar, voy a tener que rendir cuenta ante el Señor y cortar eso ahora, ya, en este momento, porque el Señor a través de este mensaje ya nos está advirtiendo y diciendo, pónganse las pilas y síganme, búsquenme, clamen a mí y yo responderé y vamos con todo. Tú eres una hija de Dios valiente, un hijo de Dios valiente. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni desmaye, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo en todo momento, en todo sufrimiento, en toda aflicción, en toda tormenta. Y aquí el Señor, en la cual está ahí en todo momento. Amén. Y yo, a pesar de, quizá todos estamos en una carne, la carne falla, pero ver que nuestros hijos nos den alguna palabra linda en el día, yo siento que el Señor hablando a través de esos pequeños. Amén. Yo un día, teniendo problemas y dificultades, procesado también, pensé que el mundo se me venía encima, y un día X, así de la nada, Martina me dice: papá, soy feliz. Y con eso me quebranté, y dije: no me puedes ver así derrotado. Tengo que buscar al Señor, seguir acercando a Martina al Señor y ser un ejemplo en mi hogar y también para mi hermano en la iglesia, pero humildemente, no para ser altivo ni nada, sino que demostrar que el Señor hace grandes cosas, maravillas en la vida de uno cuando nosotros somos arrepentidos de corazón, genuinamente, y aceptamos al Señor como corresponde, en el lugar que a Él le pertenece, ese templo que en nosotros está ahí, y debemos tenerlo limpio siempre, en todo momento, ya que teniéndolo contaminado al Señor, ahí le va a costar un poquito entrar y le va a costar que usted, y nos va a costar sentir la presencia de Él. Si tenemos esa carne dura ahí, humillemos la carne, humillémonos frente a Él. ¿Qué cosas les dejó marcado este mensaje? Ahí reflexionen, hermanos, clamen, analicen qué cosas me dejó marcado este mensaje, qué cosas debo mejorar, qué cosas me dispongo y estoy dispuesta a eliminarlo ahora ya, para no llegar a mi casa pensativo y ahí darle autoridad a Satanás que actúe.
¿Cómo está tu vida frente a Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? Es hora de humillarnos y arrepentirnos frente a Dios y también destacar también perdonar a otros. El Señor nos puede perdonar, pero también nosotros tenemos que perdonar a quien nos hizo daño o a nuestro enemigo, amarlo. Sé que cuesta porque ahí la carne entra como un orgullo, así como por naturaleza de la carne, pero tenemos que ser sabios en todo momento, aunque haya guerra, batalla allá afuera, problemas, conflictos entre personas. Nosotros ahí tenemos que ser sabios, clamar en el Señor y decir, no, yo soy hija de Dios y tengo que marcar la diferencia y no debo dejar que estos enemigos hagan de mí eso que quieren lograr hacer, que me aleje de Dios y sea un villano en el mundo. Arrepintámonos, es hora de hacerlo. Las señales se están aproximando, rumores de guerra, enfermedades, crisis económica, viene la persecución, todo el tema como relacionado a las vacunas, vienen nuevas enfermedades que inventan, el 1.0, el 2.0, el COVID, no sé, y se nos vienen hartas cosas naturales también en este mundo y tenemos que estar ahí siempre clamando, dispuestos a permanecer también. Es algo difícil ser hijo de hija de Dios, pero si en este proceso difícil vamos con mucho anhelo a seguir avanzando, créame que eso difícil va a ser algo que amamos y deleitamos, seguir permaneciendo porque conocemos a nuestro Dios, actuamos en obediencia, en sabiduría, estamos creciendo en esas áreas y puedo también levantar a otro. En Isaías 57, del 15 al 18. Isaías 57, del 15 al 18. Bueno, como conocimos al comienzo de esta historia de Nabucodonosor, y que al final terminó arrepintiéndose, pasando y cumpliendo la condena de estar esos 7 años viviendo como un animal, y fue capaz de humillarse, una persona así con poder en el mundo, con muchos bienes, con mucho gobierno ahí. Hasta nosotros mismos podemos decir cómo una persona como él se puede humillar ante el Señor y vencer su humanidad. Y créame que todo es posible para el Señor. Quizás para el humano es imposible y lo vemos todo imposible y ahí nos quedamos en nuestra idea. Pero si Él pudo, pero Él estuvo 7 años, pero no creo que nosotros estemos un tiempo así, 7 años siendo procesados, sino que en un tiempo quizás reducido, pero un tiempo necesario para que actuemos. Si un rey que tenía todo, nosotros que tenemos lo justo, lo necesario, también podemos humillarnos frente a Él. También podemos ser procesados, no simplemente de la misma manera que Nabucodonosor, sino que otras cosas, pero quizás similar al mismo dolor que pasó él. Y bueno, él se arrepintió, reconoció al Rey de Reyes, y aquí en Isaías 57 habla sobre este arrepentimiento cuando nos damos cuenta de que estamos ya fallando, ya quiero solución para mi vida espiritual, nos arrepentimos, perdimos perdón, y aquí es donde el Señor nos dice: reconstruyan su camino, reconstruyan el camino, hermano. Quiten las rocas y las piedras del camino para que mi pueblo pueda volver del cautiverio. Verso 15. El alto y majestuoso que vive la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo,
con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y revivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Pues no pelearé contra ustedes para siempre, no estaré siempre enojado. Si lo estuviera, moriría toda la gente. Si todas las almas que he creado, estaba enojado. Así que castigué a este pueblo tan avaro, me aparté de ellos, pero aún así continuaron por su propio terco camino. Y he visto lo que hacen, pero aún así los sanaré y los guiaré. Consolaré a los que se lamentan. Amén. Al Señor, una de las cosas que a Él le da mucho amor y pasión por nosotros cuando estamos alabándolo, a pesar de esa condición en la que lleguemos acá, destrozados, con problemas de afuera, y aún así lo alabamos, con algún resfrío, cosas así, aún seguimos alabándonos, nos humillamos, le derramamos lágrimas frente a la presencia, y eso es lo que más adora el Señor. Ver a una carne ahí toda destrozada, que aún así siga ahí alabando y glorificando su nombre. El Señor, como lo decía al comienzo, el Señor está dispuesto a ayudarnos en toda la situación y áreas que Él nos ha puesto a prueba, pero Él siempre ha tenido su mano extendida y bien extendida. Nunca la ha quitado del lugar. Y ahí nosotros tenemos que avanzar hacia Él, buscar de Él, necesitar, anhelar de Él, siempre ahí, caminando, aunque el camino sea difícil, hayan piedra en el camino, aquí donde el Señor dice, reconstruyan su camino en mi nombre, con mi presencia, y busquen de mí en todo momento. Busquen de mí en todo momento. No sean sabios, rodéense con sabios, y busquen de mí, aunque su prueba lo esté ahí atormentando o quebrantando de una mala manera, aunque tenga esas noches de pena, de tristeza, en la cual te cuesta orar, pero aún así seguir buscando del Señor y amar lo que el Señor nos ha dado y nos ha revelado en nuestras vidas. Amén. Para finalizar esta reflexión queda como ¿con qué árbol me identifico? ¿El soberbio o el que da fruto de bendición? Tenemos que analizar, darnos cuenta qué consecuencias también al no ser obediente y escuchar bien la voz del Señor maduramente, ya que el Señor nos pueda de alguna manera hablar, pero ahí cuando también Satanás está atento a entregarte otro tipo de respuesta, y nosotros, nuestra condición estando tan ahí debilitados, nuestro oído espiritual lo hace ser débil cuando no escuchamos bien la presencia del Señor, cuando no escuchamos bien su llamado y escuchamos la voz de quien sea y vamos por el camino incorrecto, tomamos decisiones incorrectas. Aquí tenemos que identificar, ser obediente y escuchar bien la palabra del Señor con mucha confirmación a través de palabras, oración, apoyo con el pastor, líderes, personas de la familia aquí en la iglesia. Ser apoyado y recibir ese apoyo, quitar ese arrogante que llevamos por naturaleza en nuestra carne y decir, no, necesito ayuda, mi problema no lo puedo solucionar yo, mi problema no lo soluciona psicólogo allá en el mundo, no lo soluciona el alcohol, la droga, pastillas, no lo soluciona nadie allá en el mundo, el sistema, ni otros libros, nada. El único libro es la palabra de Dios, que me ayuda para enfrentar mis tormentos, mis aflicciones y buscar al Señor, congregarme en una iglesia, ya que congregarnos en una iglesia, y esto es muy importante, congregarnos, ya que motiva nuestro espíritu. Si nosotros buscamos del Señor a nuestra forma, en nuestra casa quizás, ahí van a haber muchas distracciones, y acá vamos a estar solamente en la iglesia que estemos,
concentrados en un solo camino, en la presencia, y es lindo congregarse porque así nos vamos motivando, viendo a otro hermano, cómo va teniendo esos niveles espirituales, cómo crece, cómo cantan, cómo ministran en la alabanza, eso me motiva a seguir avanzando, a seguir luchando allá en el mundo, y yo convertirme a través de lo que refleja mis hermanos en la iglesia. Los procesos en los cuales nosotros los procesos que vivimos, también hacer un recordatorio de qué proceso el Señor nos ha enviado y qué puedo aprender respecto a aquello, qué enseñanza me entrega, y vendrán más procesos, obviamente, porque no somos terminados aún, no somos perfectos, sino que el Señor ahí nos va moldeando cada vez cuando vamos siendo procesados, dependiendo de la dificultad de la prueba también, y qué proceso se nos puede venir a la mente de lo que hemos pasado, qué rescatar de aquello, guardarlo y atesorarlo para poder enfrentar el que viene y poder ser maduros espirituales, ser esos hijos de Dios con mucha pasión, y llevar todo aquello al arrepentimiento, porque todo lo que nuestra carne está expuesta al mundo falla una y otra vez, tanto algún pensamiento pequeño, algún tipo de mentira, alguna mentirita chiquitita, mediana, incluso una mentira muy, muy pecadora, y tenemos que estar ahí atentos a lo que a qué nos enfrentamos allá afuera. Y del arrepentimiento viene la libertad, ese gozo, ese alivio cuando ya sentimos esa mochila gran pesada que ya no la tenemos, esos enemigos también que ahí van siendo liberados a través de identificarlos ya, de liberarnos a través de esos enemigos demonios, y entregarnos a Dios completamente en todo momento. Jesús se sacrificó por nosotros. El costo de su sacrificio es algo que nosotros debemos atesorar, ya que gracias a su amor por nosotros, el Señor ha permanecido ahí con mucha misericordia y perdonando en todo, en realidad. Y como habla en los primeros capítulos de Génesis, cuando el Señor crea todo perfecto, los cielos, los mares, la tierra, y aún así cuando hizo su creación, su hombre, el hombre Adán, y después a Eva, y después empezaron las generaciones, y después al pasar de los tiempos empezó como a desordenarse el mundo. Empezó el pecado, empezó la desobediencia, pero aún así el Señor le partió eso en el corazón en ese momento, y envió ese periodo de diluvio a través de Noé. Y bueno, si no fuera por el sacrificio de Jesús, y aún seguimos aquí de pie, vivos, y ser capaz y reconocer en lo que estamos fallando. Dios nos creó a su imagen y semejanza. No somos parientes del mono, como dice unos dichos ahí en internet de un niño que predica. Pero cuando nos dejamos llevar, sí actuamos. Cuando andamos como con los monos, un dicho chileno, ya nos sentimos como parientes de ese animal. Y el Señor nos creó a cada uno en su imagen y semejanza. Y Él quiere que nuestra vida sea revelada ante Él y actuemos como Él actuaría, como Jesús también actuaría frente a alguien, frente a situaciones. Amén, mi hermano. Espero que esta palabra le haya sido de gran ayuda, de gran edificación. Créame que para mí sigue siendo de gran ayuda este mensaje que el Señor puso en mi corazón. Y el Padre quiere
quiere que nosotros nos arrepintamos a tiempo, a través de estas señales que Él nos da, a través de muchas situaciones, y que estemos dispuestos ahí a dejar ese orgullo, esa vanagloria, esa soberbia, esa hipocresía también que le desagrada a Dios, y poder avanzar en el Espíritu, tener ese carácter de Dios, esa personalidad de Jesucristo en nuestros trabajos, y poder enseñarle a nuestros hijos también. Marquemos la diferencia de todas esas maldiciones generacionales que nos han estado atormentando últimamente, pero marquemos la diferencia, cortemos de raíz todas esas maldiciones generacionales, y que las generaciones que vengan de nosotros hacia adelante sean por el camino del Señor. Amén. Así que, hermano, clame en estos momentos, querido hermano, vean qué marcó esta palabra, qué les reveló esta palabra, qué enemigo es el que está morando ahí y atormentando, y que el Señor ahí sea con su poder y misericordia ayudándolos, y que ustedes puedan ser salvos, llenos de libertad, saliendo de este lugar, lleguen a sus casas a meditar, a reflexionar, y si es necesario ingresen nuevamente a la transmisión, a ver escuchar esta palabra, y que estén ahí conectadamente frente a la presencia. No dejemos de orar, que algo es un alimento esencial para comenzar el día, para terminar el día también, y estemos atentos y alerta al enemigo, que el enemigo está como león rugiente ahí, león rugiente, a atacar al primero que pide debilitado, aunque en lo más mínimo. Así que, iglesia, póngase a clamar en estos momentos, humille su corazón frente a la presencia. Hermanos que están en sus casas también, yo sé que esta palabra les tocó también, y sé que en estos momentos está clamando, está buscando de Él, y déjese guiar por el Espíritu Santo, que Él haga todo el trabajo, y nosotros ahí con mucha disposición. Amén, papito. Amén. Esta alabanza es para ti, papá. Gracias, Señor. Levante su asiento, por favor.